Por la gracia de Dios, hermanos, somos misioneros en el país de Turquía. Oren, hermanos, oren por el país de Turquía, que Dios abra puertas, que Dios siga haciendo su obra en medio de este tiempo, mis hermanos. En estos últimos años, el país de Turquía pues ha endurecido mucho su política migratoria, mis hermanos. Ha complicado mucho para que alguien obtenga un permiso para estar como turista residente en el país. Decía yo ahorita al pastor, ¿verdad? Ellos nos dicen, mira, te las ponemos bien fácil para que te demos una residencia. Compra una casa, compra una propiedad de $500,000 y con gusto te damos una residencia, ¿verdad? Hermanos, estamos orando si Dios, y si alguien por ahí tiene ese $500,000 que le estorbe ahí en su cartera o en su cuenta del banco, hermanos, pues háganoslo saber, ¿verdad? Para comprar una casita allá en Turquía. Y hermanos, la realidad es que, pues sí, la situación, el gobierno actual está llevando al país una vez más a radicalizarlo, mis hermanos, a que vuelva a ser como era hace aproximadamente 100 años, ¿verdad? Que el país sea pues más entregado en cuanto al Islam, y por esa causa, ¿verdad? Cuando va alguien que es de algún país musulmán, no tiene tantos problemas para estar en el país, pero cuando va alguien de esta parte del mundo, mis hermanos, ahí es donde el gobierno lo está complicando demasiado. Entonces, pues rogamos, hermano, que oren por nosotros. Primero Dios, el día 1 de noviembre, viernes 1 de noviembre, tomamos un avión ahí en la Ciudad de México hacia Alemania, y después de Alemania para llegar a Turquía, al lugar a donde Dios nos ha llamado, hermanos. Durante los últimos 2 años hemos servido al Señor en esa parte del mundo. Y oren, mis hermanos, por favor. En 2022 que llegamos a Turquía, íbamos 4 de familia. Ahora en 2024 solamente regresamos 2, mi esposa y yo. Gracias a Dios que nuestros hijos, mi hijo Alan, mi hijo Axel, que es el menor, él ya está ahorita en un colegio bíblico allá en California. Nuestro hijo Alan, primero Dios, en enero se queda también en un colegio bíblico aquí en Estados Unidos. Dios está supliendo, Dios está proveyendo lo necesario, abriéndoles puertas. Entonces, pues estamos muy agradecidos con Dios, hermanos. Oren también por ellos, ¿verdad? Que Dios les dé de su gracia en ese tiempo que estén estudiando el colegio, y pues que Dios use nuestras vidas, hermanos, allá en el país de Turquía. Y como yo comentaba ahorita, hermanos, derivado de toda esta situación compleja, es que en algunas ocasiones tuvimos que salir del país de Turquía. Y en una de esas ocasiones, hermanos, estuvimos en el país de Kosovo. ¿Por qué hago un poco más de mención acerca del país de Kosovo, hermanos? Porque nosotros estamos orando, hermanos, y si en un momento dado Dios nos llega a cerrar una puerta en el país de Turquía, nos estaremos estableciendo en el país de Kosovo, para desde el país de Kosovo, mientras que el gobierno turco nos dé oportunidad de entrar, hermanos, estaremos entrando y saliendo, haciendo un trabajo alterno en ambos países. Así es que oren, hermanos, por favor, para que Dios nos dé de su gracia, ¿verdad? Para hacer la obra de Dios allá en estos lugares. Entonces, ¿vemos el video, hermano? ¿O al final dejamos el video como usted? ¿Al final? Ok, al final vemos entonces el video, hermanos, para ahí hablar un poquito más acerca de todo lo que pues Dios nos ha permitido hacer durante este tiempo, hermanos. Y por lo pronto, hermanos, vamos a nuestras Biblias, por favor. Ahí a la carta a los Filipenses, mis hermanos. Filipenses capítulo 2, cuando lo tengas, si se puede poner de pie, mis hermanos. Filipenses capítulo 2, y vamos a leer del versículo 5 al versículo 11, mis hermanos. Filipenses capítulo 2, del 5 al 11. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Amén, ok. Vamos a leer de una manera alternada, hermanos. Yo leo el versículo 5, después todos juntos el 6, y así nos vamos sucesivamente hasta el verso 11, mis hermanos. Dice la Escritura, Filipenses 2, 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Todos el versículo 11, hermanos. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias porque eres bueno. Gracias porque has cuidado de nosotros, Señor. Gracias te damos también por la vida del pastor, Señor. Gracias que a pesar de esa situación que él tuvo, Señor, tú lo has guardado, Señor. Tú le has estado pues fortaleciendo en su salud, Padre. Y rogamos, Dios, que tú hagas la obra completa, mi Dios. Guárdale, protégele, fortalécele, Señor. Bendice a esta iglesia, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Y rogamos, Padre, que en esta tarde tú hables a nuestros corazones, tú hables a nuestras vidas, y que de este lugar, Padre, salgamos animados y retados a través de tu palabra, mi Dios, a seguir haciendo más en la obra, Dios, que tú nos has encomendado, Padre. Bendice tu palabra, dame gracia, dame sabiduría. Dame palabras, Señor, que solamente sean guiadas por ti, Padre, para hacer de bendición a tu iglesia que está aquí en esta hora, mi Dios. Te agradecemos, Padre, por lo bueno que tú eres. Te pedimos todo esto en el precioso nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Hermanos, el título de este mensaje es Lo que Cristo hizo. Cuando usted y yo leemos esta porción de la Escritura, vemos, hermano, cómo el apóstol Pablo, ¿verdad?, está poniendo como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el versículo número 5, el apóstol Pablo nos anima a nosotros, a los creyentes, diciéndonos: haya pues en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo no está diciendo haya también en vosotros el sentir que hay en mí, el sentir que hubo en alguna otra persona. Pablo está diciendo que haya en nosotros, hermano, el sentir que hubo también en Cristo Jesús. En el versículo 6, él comienza a hablar un poco de cuál era el sentir que tenía nuestro Señor Jesucristo. Si usted y yo vemos en los evangelios, podemos ver, ¿verdad?, el gran amor y el gran corazón de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver, ¿verdad?, cómo dice la Escritura, que cuando él vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Dentro de esa multitud, mis hermanos, ahí estábamos usted y yo, y ahí nos vio el Señor Jesucristo. Cuando usted y yo leemos el Evangelio de Juan, ¿verdad?, y llegamos a esa preciosa oración que el Señor Jesucristo hizo por los discípulos, pero hizo también, ¿verdad?, por los que habrán de creer en mí, por ellos, ¿verdad? Y eso somos nosotros, hermano. Entonces vemos el gran corazón de nuestro Cristo, vemos el gran amor de nuestro Cristo por la humanidad. Y hermanos, mire, gracias a Dios que nosotros tenemos la palabra de Dios. Gracias a Dios que a través de la palabra de Dios nosotros aprendemos y conocemos más el carácter de Cristo, conocemos más a nuestro Dios. Qué importante es, hermano, que nosotros estemos leyendo la palabra de Dios, ¿verdad?, para conocer más al autor de este precioso libro, que es nuestro Dios, y para conocer el precioso testimonio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y no nos cansemos de leer la palabra de Dios. Tal vez la hemos leído 2, 3 veces, 4, 5 veces, pero Dios nos sigue hablando, hermanos, porque este precioso libro es un libro vivo, es un libro eficaz, y hay que seguir leyendo la palabra de Dios y conociendo, ¿verdad?, a nuestro precioso Salvador. Pero mis hermanos, para nosotros los cristianos, tenemos que hacer algo para que el Evangelio llegue a aquellos que no han escuchado. Nosotros como cristianos, hermanos, lo que hagamos en este tiempo va a impactar por la eternidad, hermanos. Gracias a Dios, ¿verdad?, ahorita por el reporte que daban los hermanos de la gente que el día de ayer fue salva o en estos días fueron salvos. Hermano, gracias a Dios porque Dios usó su vida para que la eternidad de esa gente fuera cambiada, para que esa gente no vaya por la eternidad a una condenación al infierno, sino ahora que vaya por la eternidad, ¿a dónde, hermanos? A la presencia de Dios. Gracias a Dios, hermano, y hay que siempre tener en mente eso, hermanos, que lo que hagamos o dejemos de hacer tiene un impacto eterno. Si yo no le hablo a alguien y esa persona se muere en sus pecados, ¿a dónde va a ir, hermanos? Va a ir a la condenación al infierno. ¿Por cuánto tiempo? Por la eternidad. Pero gracias a Dios, porque si yo le hablo a alguien y esa persona es salva y esa persona acepta a Cristo como Señor y Salvador de su alma, por la eternidad esa persona va a estar en el cielo, va a estar en la presencia de Dios, en ese lugar donde usted y yo un día vamos a estar. Y gracias a Dios, hermano, porque Dios envió a alguien para que nos hablara a nosotros. Gracias a Dios porque Dios usó la vida de un pastor, tal vez de un misionero, tal vez de un hermano,
para que nos presentara el Evangelio. Dios obró en nuestros corazones y ahora Dios cambió nuestro destino eterno. Y ese sentir debe de haber también en nosotros, hermano, el querer ser de bendición a alguien más, buscando que esa persona vaya al cielo. Gracias a Dios que usted y yo vamos a estar en la presencia de Dios. Pero allá afuera, hermanos, hay millones de almas que no tienen esa bendición que usted y yo tenemos. Usted y yo sabemos cuál es la solución para el pecado de la gente hoy en día. Pero si no le hablamos a la gente, hermanos, si no les llevamos las buenas nuevas, si no les predicamos el Evangelio, ¿de qué sirve, hermanos, que nosotros lo sepamos? Hay que compartir el Evangelio. El problema, mis hermanos, es cuando nosotros decidimos no hacer nada, cuando decidimos callar, cuando decidimos no compartir. Pero tomando como ejemplo a Jesús, mis hermanos, ¿qué hacer por el bien de otros? Mire lo que dice ahí donde leímos Filipenses capítulo 2. Versículo 5, por favor. Filipenses 2:5 dice la Escritura: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Número 1, mis hermanos, tomando como ejemplo a Jesús, ¿qué hacer por el bien de otros? Hermanos, hay que despojarnos a nosotros mismos, no nos aferremos al yo. Aquí la Escritura, mis hermanos, lo que el apóstol Pablo nos dice, versículo 6, dice que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hermano, Jesucristo se despojó de su deidad. Jesucristo dejó su trono, Jesucristo dejó ese lugar especial donde Él estaba ya con Dios el Padre para venir a este mundo, para venir a dar su vida, hermanos, en rescate. ¿Por quién? Por muchos. Y dentro de esos muchos ahí estábamos nosotros, hermano. Pero Cristo, ¿verdad?, decidió dejar ese trono de gloria, venir a este mundo. Y hermano, mire, cuando usted y yo vemos la Escritura, usted y yo podemos ver, hermano, que nuestro Señor Jesucristo en su humanidad se cansó, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo en su humanidad tuvo sed, tuvo hambre, hermanos. Dice la Escritura que no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Hermanos, ¿valía la pena que Él viniera a este mundo a morir por pecadores como nosotros? No, hermanos. ¿Nosotros qué merecíamos? Ir al infierno por todo lo malo que hemos hecho. Pero gracias a Dios por su gran amor. Gracias a Dios, hermano, por nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios, hermano, porque Él decidió despojarse a sí mismo y venir a este mundo. Y venir a dar su vida en rescate por nosotros. Hermano, hay que siempre darle gracias a Dios porque Cristo no se aferró al yo. Cristo no se aferró a decir: es que yo soy Dios mismo, yo no tengo por qué ir a morir por estos pecadores. Él se despojó, hermanos, y vino a esta tierra. Y usted y yo sabemos cuál fue el sufrimiento, cuánto fue el dolor que Cristo padeció por amor a nosotros. Para que usted y yo no vayamos a una condenación. Y ahora, gracias a Dios, porque yo sé eso, porque usted sabe que no va a ir a una condenación. Pero hermanos, ¿cuántos de aquí no conocemos mínimo 10 personas que no son salvas el día de hoy? Yo creo que casi todos, hermanos. Y si seguimos haciendo una multiplicación de esas 10 personas que usted y yo conocemos que no son salvas, y que esas 10 personas conozcan cada uno otras 10 personas que no son salvas, imagínese usted qué cantidad de gente es. Hermano, qué bendición que nosotros le hablemos a alguien más. Qué bendición, hermanos, que cuando se diga vamos a ir a ganar almas, nos despojemos a nosotros mismos. Está haciendo calor, no importa, hay que ir a ganar almas. Está haciendo frío, no importa, hay que salir a ganar almas. Hermanos, a veces no vamos a ganar almas porque es que está haciendo mucho calor. Y bueno, y viene el frío, no, es que ahora está haciendo mucho frío. Y a veces ponemos pretextos y más pretextos para no salir a compartir el Evangelio, y debemos despojarnos, hermanos, a nosotros mismos. Mire, Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, mis hermanos, versículo 16, por favor. Lucas capítulo 12 y el versículo 16 dice la Escritura: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré,
Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hermano, mire, y el pensamiento de este hombre rico, hoy con una profunda tristeza, lo podemos decir, es el pensamiento de muchos cristianos. Yo sé que de aquí, de esta iglesia, no, hermanos, de otras iglesias, pensando, ¿verdad? Yo ya estoy bien, yo estoy cómodo, yo tengo lo necesario, yo soy salvo, voy a ir al cielo un día, que ruede el mundo, no me importa. Hermanos, y muchas veces cambiamos las prioridades. Para muchos cristianos hoy en día es más importante la cuestión material que la cuestión espiritual. Mire, yo creo que los hermanos que hoy no pudieron llegar por causa de que viven lejos de aquí, ¿verdad? Y están los cerros ahí deslavados y no hay paso en las carreteras, ellos desearían estar aquí también congregados, ¿verdad? Pero no pudieron, y muchos de nosotros no decidimos a veces no ir a la iglesia por cualquier cosa, hermanos, por cualquier detalle. Hermanos, hay que cambiar nuestras prioridades. Hay que darle realmente la importancia de vida a lo que son las cosas de Dios. Hay que darle la importancia de vida a salir a ganar almas. Hay que darle la importancia de vida a estar aquí en cada servicio en la iglesia. Hay que darle la importancia de vida a leer este precioso libro, a pasar tiempo en oración con Dios. Hermano, no cambiemos esas prioridades. Este hombre rico, ¿verdad? Él estaba pensando, voy a hacer todo esto porque ya tengo muchas posesiones, ya no tengo dónde guardar todas estas frutos y mis bienes que tengo, voy a hacer mis graneros mucho más grandes. Y Dios le dice, necio, esta noche van a pedir tu alma, y todo eso de lo que tú te estás proveyendo, ¿de quién va a ser? ¿A quién se le va a quedar? Hermano, ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo llegamos nosotros a este mundo y cómo nos vamos a ir? ¿Qué dice el libro de Job, hermanos? Desnudo salí del vientre de mi madre. ¿Y qué dice? Desnudo voy a volver. Hermano, ¿usted ha visto un cortejo fúnebre? ¿Ha visto que va ahí la carroza donde llevan el ataúd? Y yo nunca he visto, hermanos, que atrás vaya un camión de mudanzas con todas las cosas que esa persona tenía. ¿Por qué, hermanos? Porque todo eso aquí se va a quedar. No nos vamos a llevar nada al cielo. Pero la triste realidad, hermanos, es que muchos cristianos están perdiendo ese enfoque y están perdiendo la prioridad de las cosas de Dios y dándole más importancia a las cosas de este mundo, dándole más importancia al trabajo que a las cosas de Dios, dándole más importancia a que tengo que ir a trabajar porque si no, no voy a comer. Hermanos, Dios es bueno, Dios tiene cuidado de nosotros, y qué importante es que nosotros demos prioridad a las cosas de nuestro Dios. Mire versículo 32, ahí mismo en Lucas capítulo 12, mis hermanos, Lucas 12, 32. Dice la Escritura, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro, ¿dónde, hermanos? Que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Hermanos, Dios nos está animando, el Señor Jesucristo nos está pidiendo que usted y yo hagamos tesoros, ¿dónde? En el cielo. ¿Cómo vamos a hacer tesoros en el cielo, hermanos? Saliendo por las calles, testificando y que la gente sea salva, trayendo más gente a los pies de Cristo. Y dice Dios, ahí tienes que hacer tesoros. No te hagas tesoros aquí en la tierra. Mire, muchos de nosotros tal vez podemos invertir, ¿verdad?, en la bolsa de valores. Podemos hacer inversiones comprando propiedades y haciendo tantas cosas. Pero al final del día, otra vez, como ese hombre rico necio. ¿Por qué estás invirtiendo aquí en lo terrenal? Invierte en lo eterno, donde realmente Dios dice, ahí no hay pérdida, ahí no va a haber polilla, ahí no va a haber el ladrón que llegue para robar lo que tú has guardado. Y el Señor nos dice, hermanos, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La pregunta obligada para nosotros, mis hermanos, es ¿dónde está nuestro tesoro?
Y donde esté nuestro tesoro, mis hermanos, ahí está nuestro corazón. ¿Quién tiene nuestro corazón hoy en día, hermanos? ¿Este mundo con las cosas materiales? ¿O Dios, hermanos, haciendo lo que Dios nos pide que hagamos? No vamos a ir ahí a esos pasajes, hermano, pero en cada evangelio, Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, libro de los Juan 20, 21, en el libro de los Hechos encontramos la gran comisión. Y esa gran comisión, hermanos, ese mandato es para la iglesia. No es solamente para unos cuantos, es para toda la iglesia. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio. Ve y predícales de Cristo. Hermanos, hay que cambiar muchas veces esas prioridades que nosotros mismos hemos cambiado. Mire un pasaje más, segunda a los Corintios 8, 9, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice la Escritura, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ya conocemos, hermanos, esa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos palpado su gran amor, de que a causa de nosotros Él se hizo pobre siendo rico, siendo el Rey de Reyes, siendo el Señor de Señores. ¿Para qué? Para que a través de esa pobreza nosotros seamos enriquecidos. Nosotros un día vayamos al cielo. Nosotros ahora podamos ser coherederos, ¿verdad?, con Cristo allá en el cielo. Hermanos, hay que aprender a despojarnos a nosotros mismos. Pero número 2, hermanos, una vez más, Filipenses, capítulo 2, por favor. Filipenses capítulo 2, mis hermanos, en el versículo 8. Dice la Escritura, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Número 2, hermanos, tomando como ejemplo a Jesús, ¿qué hacer por el bien de otros? Número 2, mis hermanos, hay que ser obedientes. Una vez más, hermano, dice ahí la Escritura, que Jesús, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente. ¿Hasta dónde, hermanos? Hasta la muerte. ¿Y qué tipo de muerte? La muerte de cruz. Cristo obedeció a Dios el Padre. Siendo Dios mismo, Él se despojó a sí mismo, vino a este mundo, obedeciendo a Dios el Padre, a dar su vida, a morir en esa cruz del Calvario por causa nuestra, a morir por nosotros. Mire Romanos capítulo 5, mis hermanos, Romanos capítulo 5. Versículo 18, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 18, dice la Escritura, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Hermano, así es que ¿quién fue ese primer hombre que transgredió la ley? ¿Quién? Adán. Y como consecuencia, ¿qué pasó, hermanos? El pecado a todo ser humano y como consecuencia la muerte. Pero también aquí nos dice, mis hermanos, que ese hombre que transgredió, que fue Adán, también vino un hombre de la misma manera que por su justicia viene la justificación de vida. ¿A quiénes? A todos los hombres. ¿Quién es ese hombre? Cristo Jesús. Y después, versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, otra vez, ¿quién fue ese que desobedeció? Adán. Y como consecuencia viene todo esto, pero después nos dice, mis hermanos, que por la obediencia de uno, ese uno, Jesús, gracias a Dios, los muchos serán constituidos justos. Y hermanos, por esa obediencia de Jesús, gracias a Dios, usted y yo somos justificados delante de Dios el Padre. Gracias a Dios, hermano, ya no hay una condenación para nosotros. Gracias a Dios y de que sí, a pesar de que vamos a estar en un juicio, pero no va a ser en un juicio
para ser juzgados por nuestros pecados, para ser lanzados al lago de fuego. Gracias a Dios, hermano, porque ahora Dios nos ve justificados. Ahora Dios nos ve justos. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por su obediencia, hermanos. Porque Él obedeció a Dios el Padre. Cuando Dios nos pide que hagamos algo, nosotros simplemente lo único que tenemos que hacer, mis hermanos, es obedecer. Si Dios me dice, yo quiero que vayas acá, yo tengo que ir allá. Si Dios me dice, yo quiero que te quedes aquí, yo me quedo aquí. Hermanos, miren, nosotros estábamos planeando regresar a Turquía como hasta finales de noviembre. Y estábamos orando y estábamos planeando eso, pero el Señor cambió nuestros planes. El Señor dijo, no es hasta finales de noviembre, es a principios de noviembre. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos, hermanos? Simplemente obedecer a lo que Dios nos está pidiendo. Si Dios quiere que estemos allá antes de lo que nosotros queríamos, es porque Él así lo quiere, hermanos. Y porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Así es que cuando Dios nos pide que hagamos algo, yo solamente me someto a su autoridad y obedezco lo que Él me está diciendo. Yo solamente me sujeto a Él y obedezco en humildad a lo que Él me está pidiendo. Hermano, joven, señorita, si Dios le está llamando, hay que obedecer a ese llamado de Dios. A veces decimos, no, mira, es que esto de misiones es nada más para los jóvenes, ¿verdad? Hermanos, esto es para cada cristiano. Una vez más, el Señor nos dice, ve por todo el mundo y predica el Evangelio. Es un mandato que el Señor dejó a la iglesia, a cada cristiano. Y hermanos, si yo no lo estoy haciendo, estoy en desobediencia contra Dios. Y hermano, eso a Dios no le agrada. Muchas veces por esa causa, hermanos, perdemos las bendiciones que Dios nos quiere dar, porque no estamos obedeciendo a Dios. A veces no es fácil, a veces hay situaciones difíciles, sí, pero hermanos, hay que obedecer a Dios. Y eso fue lo que Cristo hizo. Mateo capítulo 26, versículo 38, por favor. Mateo capítulo 26, versículo 38. Dice la Escritura, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hermanos, ¿y qué fue lo que prevaleció? La voluntad de Dios el Padre. El Señor Jesucristo estaba ahí diciendo, y Él estaba, hermanos, Él sabía qué era lo que iba a pasar. Usted y yo podemos leer en otra parte de los evangelios que Él estaba ahí en esa agonía, que literalmente estaba sudando gotas de ¿qué, hermanos? Gotas de sangre. Estaba ahí en esa tremenda situación. Pero ¿qué dijo? No sea como yo quiero, sino como tú. No se haga mi voluntad, Padre, sino tu voluntad. Y hermano, ¿cuántas veces Dios nos pide que nosotros hagamos algo y prevalece más nuestra propia voluntad que la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces Dios nos ha pedido que hagamos ciertas cosas y no obedecemos? Hermano, hay que obedecer cuando Dios nos está diciendo que hagamos algo. Hay que obedecer si Dios nos está llamando, ¿verdad? Para salir al campo misionero, hay que obedecer el llamado de Dios. Mire, Ezequiel capítulo 22, versículo 30, por favor, un pasaje muy conocido. Ezequiel capítulo 22 y el versículo 30 dice la Escritura, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. ¿Y qué sucedió, hermanos? Y no lo hallé. Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Por qué no se encontró alguien que se parara a favor de la tierra? ¿Por qué no se encontró alguien que estuviera ahí en la brecha delante de Dios?
porque muchos de nosotros decidimos no obedecer al Señor. El Señor está buscando, hermanos, cristianos dispuestos. El Señor está buscando aquellos corazones que digan, Señor, aquí estoy yo. Señor, envíame a mí. ¿A dónde? A donde tú quieras. Yo simplemente obedezco el mandato que tú me estás dando. Hermanos, hay que obedecer a nuestro Dios. Mi encomienda es, obedezco a Dios y Él se encarga de todo lo demás. Pero número 3, mis hermanos, regresamos por favor una vez más allá a Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Filipenses 2:9, mis hermanos, dice la Escritura, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Tomando como ejemplo a Jesús, mis hermanos, qué hacer por el bien de otros. Hermanos, hay que seguir predicando que solamente en Cristo hay salvación. No hay nadie más, hermanos. Buda no murió por la gente. Mahoma no murió por los musulmanes, hermanos. Los papas no han muerto, ¿verdad? Ni los santos, ni las vírgenes, ni nadie más, ni solamente Cristo, hermanos. Hay un corito, ¿verdad? Que usted discúlpeme, no tengo tan bonita voz como para cantarlo, pero hay un corito que dice, ¿verdad? Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Y pueden decir, hermano, ese es un corito. Bueno, pues vamos a ver lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 4, versículo 9, por favor. Hechos capítulo 4, versículo 9, mis hermanos, dice la Escritura. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Versículo 12, mis hermanos. Si en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos, ¿qué, hermanos? Ser salvos. Hermanos, la Biblia es clara. La Biblia nos dice solamente hay un camino, solamente hay una verdad, solamente hay alguien donde está la vida. ¿Y quién es? Es Jesús. Hermanos, hay que seguir predicando que solamente Cristo salva. La gente, ¿verdad? Tal vez usted y yo, algunos venimos del catolicismo. ¿Qué se enseñaba en el catolicismo, hermano? Haz ciertas obras para que puedas ganarte el cielo. Sigue perseverando, ¿verdad? ¿Cuántas sectas hoy en día, mis hermanos, no están predicando realmente el evangelio? ¿Cuántas sectas hoy en día están confundiendo tanto a la gente? Hermanos, nosotros hay que seguir predicando que solo en Cristo hay salvación. Un pequeño paréntesis, hermano. Yo recomiendo esto. No escuche predicadores en internet. Pídale consejo a su pastor. Pregúntele a su pastor, pastor, ¿qué me recomienda escuchar? Su predicador favorito, ¿quién debe de ser, hermanos? Su pastor. Hermanos, y si usted quiere escuchar algunas otras enseñanzas, pregúntele a su pastor. ¿Cuánta gente hoy en día, mis hermanos, por estar escuchando a aquellos predicadores que son muy elocuentes, pero que no están predicando la sana doctrina, que no están predicando el evangelio, se han desviado? No, es que mira, pastor, yo escuché en internet a este predicador y va en contra de lo que usted me está enseñando. Hermano, vaya a la Biblia. Y si ese predicador está predicando algo que no está ahí, no lo escuche, hermano. ¿Y cuántos cristianos, hermanos, hoy en día se han desviado por estar escuchando a quienes no deben de estar escuchando? Hermanos, hay que seguir predicando solamente en Cristo. Hay que seguir clamando siempre a Dios. Señor, ayúdame para seguir siempre en esa senda, Señor. Ayúdame para siempre estar en la doctrina correcta, que es la doctrina bíblica, hermanos. ¿Por qué predicamos? Porque cuando predicamos siempre un mensaje, hermanos, está basado en este precioso libro.
porque eso es lo realmente importante. Podemos dar ideas, podemos decir tantas cosas, pero si no están basadas, hermano, en la Escritura, de nada sirve. Hermanos, hay que seguir predicando que solo en Cristo hay salvación. Y gracias a Dios, hermano, porque usted y yo lo sabemos, pero una vez más pensemos en las millones de almas que están allá afuera que no lo saben, que siguen siendo confundidas, que siguen siendo guiadas por quienes lo único que están haciendo es llevarles a una condenación eterna. Hermanos, hay que orar por ellos. Mire otro pasaje más, Isaías capítulo 45, versículo 22. Isaías capítulo 45 y el verso 22 dice la Escritura: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Así de claro, mis hermanos, no necesitamos añadirle más. Dios es claro, Dios nos dice, miren a mí, van a ser salvos todos los términos de la tierra. ¿Por qué? Porque yo soy el único Dios, porque no hay nadie más. Si usted se fija, a veces en la Escritura encontramos la palabra Dios en minúscula, porque son dioses de la gente, porque son dioses de este mundo. Pero el Dios único, el Dios verdadero, ese Dios que nosotros conocemos, mis hermanos, nos está pidiendo a nosotros que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio. Muéstrales, llévales, ¿verdad?, el mensaje de la reconciliación para que se reconcilien con Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, ¿verdad?, en nombre de Cristo, reconciliaos. Reconcíliate con Dios. Hermano, ese es el mensaje que nosotros debemos de darle a la gente, que la gente se reconcilie con Dios. Y número 4, mis hermanos, Filipenses, capítulo 2, versículo 11, por favor. Filipenses, capítulo 2, verso 11, dice la Escritura: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Número 4, mis hermanos, por el bien de otros, tomando como ejemplo a nuestro Jesús, ¿qué hay que hacer? Que siempre, hermano, todo lo que nosotros hagamos sea para la gloria de Dios. Todo lo que usted y yo hagamos, hermanos, siempre el nombre de Dios debe ser glorificado. Hermanos, mire, para nosotros trabajar con musulmanes es muy diferente para trabajar con alguien de Occidente. El musulmán te va a poner ciertas trabas, el musulmán está adoctrinado para presentarte, decirte que la Biblia está corrompida, para decirte que Jesús no es el Hijo de Dios, que es solamente un profeta del Islam. Así es que a muchos de ellos, hermanos, nosotros oramos que Dios nos dé de su gracia delante de ellos, para que ellos a través de nosotros puedan ver a Cristo. Pero siempre lo que uno busca, hermanos, en medio de todo esto es siempre que la gloria sea para Dios. No porque nosotros estemos en Turquía, somos más que un misionero que está en nuestro país, en México o en Guatemala o en Colombia o en Ecuador. Hermanos, todos somos servidores de Dios y siempre lo que nosotros hacemos es para la gloria de Dios, para que el nombre del Señor sea glorificado. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 11, por favor. Apocalipsis 5:11 dice la Escritura: y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hermano, el Cordero es el único digno de toda honra y de toda gloria. Nosotros solamente somos instrumentos, nosotros solamente somos una voz, pero siempre toda la honra y toda la gloria es para Él. Toda la honra y toda la gloria
es para nuestro Dios. Él es el único, hermanos, merecedor. Mire un pasaje más, hermanos. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26, dice la Escritura: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Pero mire versículo 29, mis hermanos: a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, ¿qué dice, hermanos? Gloríese en el Señor. Hermanos, lo vil del mundo escogió Dios. ¿Quiénes eran los apóstoles, hermanos? Hombres del vulgo, hombres sin letras, y Dios los usó de una manera excepcional. Pero siempre, hermanos, cuando usted y yo vemos la vida de los apóstoles, cuando usted y yo leemos todo lo que ellos hicieron, ellos siempre, toda la honra y toda la gloria era para Dios. Cuando aquel hombre que estaba ahí tirado y que vio a Pedro, y Pedro le dijo: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Levántate. Hermanos, todo lo que nosotros hagamos, mire, no importa, hermano. Si usted viene, si a usted le toca hacer la limpieza de aquí, del auditorio, no importa si a usted le toca lavar los baños, no importa si usted tiene que barrer allá en la parte de afuera. Hermano, todo lo que nosotros hagamos, hacerlo siempre para la gloria de nuestro Dios. Como si Cristo mismo estuviera aquí, como si Cristo mismo fuera a usar ese baño, como si Cristo mismo fuera a estar caminando allá afuera. ¿Cómo le gustaría, hermanos, que el Señor encontrara este lugar? Hermano, hay que hacerlo para la honra de nuestro Dios. Cada que salgamos por esas puertas a predicar el Evangelio, hay que hacerlo para la honra y gloria de nuestro Dios. No para que sea yo aplaudido, no para que yo sea reconocido, sino que siempre todo lo que hacemos, lo hacemos para su honra y para su gloria. Y mis hermanos, tomando como ejemplo a Jesús, hay que llevar a la práctica estas cosas. Y si ya lo estamos haciendo, hermanos, hay que continuar haciéndolo, para que más gente venga al conocimiento de la verdad, para que más gente, hermanos, venga y conozca al Señor que usted y yo conocemos. Y siempre, hermanos, nunca olvide de eso, y siempre hay que pedirle a Dios que Él nos ayude para que recordarnos cada día que mi ejemplo a seguir es Jesucristo. Pedro dijo: Él nos dejó un ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. ¿Quién es ese ejemplo? Jesús. Gloria a Dios por los siervos de Dios. Gloria a Dios, no tengo el gusto de conocer bien a su pastor, hermanos. Conozco bien a mi pastor y es un siervo de Dios. Pero mi ejemplo a seguir, hermanos, es Cristo. Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo a seguir, y siempre, hermanos, pensando en el bien de otros, en el bien de aquellos que hoy en día no son salvos. Vamos a orar, hermanos. Cada ojo cerrado, cada rostro inclinado, vamos a orar. Amado Dios, una vez más te damos gracias, Padre, porque eres bueno. Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Damos gracias, Dios, porque a través de ella tú nos animas, Señor, y tú nos retas, Padre, a seguir el precioso ejemplo de nuestro Jesús. Pensando, Señor, en aquellos que hoy en día no son salvos. Pensando, Señor, en aquellos que hoy en día aún no te conocen. Y es por eso, Padre, que rogamos que tú nos des esa gracia, Dios, para seguir el precioso ejemplo de nuestro Cristo, que nosotros podamos despojarnos a nosotros mismos, Señor, que nosotros seamos obedientes, Padre, que nosotros, Dios, si tú estás llamando, podamos ser esos obreros útiles en tus manos, Señor, para llevar el Evangelio a aquellos millones de personas que aún no te conocen, Dios. Ayúdanos, Señor, te necesitamos, Padre, cada día. Ayúdanos, Padre, a siempre en comunión estar contigo, y que todo lo que hagamos, Señor, sea para honra y gloria de tu precioso nombre, Señor. Todos así, mis hermanos, orando, todos en esa actitud de oración, me gustaría dejar la invitación en voz del pastor.
Qué maravilloso Salvador tenemos, hermanos. Amén. Gloria a Dios por aquellos que hemos comprendido lo cuán necesario es el Salvador de nuestras vidas. Jesús, el Hijo de Dios, el autor de la vida, el único Salvador de este mundo, hermanos. Gracias a Dios que nos da el privilegio de conocerle y estamos en su presencia. Bendito Dios, ¿verdad? Por conocerle a Él, hermanos. Qué bendición es haber conocido a Cristo. ¿Cuántos de ustedes podrán decir, pastor, Dios me ha hablado, ore por mí? Qué bendición saber quién es mi Salvador. Amén, gloria a Dios. Qué bendición por todas esas manos, hermanos. Mire, qué tremendo. Si nosotros entendiéramos cada título que tiene Cristo, cada título que tiene, Salvador, abogado, Redentor, usted quisiera conocer quién es Jesús. Es lo mejor que nos ha pasado a nosotros. Ninguna persona en este mundo, comenzando desde mi madre, mi padre, vale más la pena que Jesucristo. Nadie se puede comparar a Él. Debiéramos amarlo, conocerlo más, servirle, aprender a ser como Él cada día, hermanos. Que Dios tenga misericordia de esta iglesia. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre mío, gracias por tu palabra, gracias por usar a tu siervo, Dios. Gracias por ser nuestro Dios, por amarnos, porque estás con nosotros a pesar de que nosotros no lo merecemos. Tú estás con nosotros, Dios. Por favor, sigue obrando nuestras vidas, sigue limpiando nuestras vidas, sigue ayudándonos para que hagamos tu obra diariamente, Señor, como tú te mereces, Padre, porque tú eres el único digno de toda adoración, Señor. Ayúdanos, bendícenos. Gracias por tu siervo que va a esas tierras lejanas, Señor, peligrosas, Padre mío. Pero tú eres Dios, tú envías a tus siervos donde tú quieres enviarlos, y gracias por la obediencia de cada uno de ellos, Señor. Sigue obrando, Padre mío. Sigue glorificando tu nombre aquí en la tierra, Padre. En Cristo te lo pedimos todo. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos, por la palabra del Señor. Qué bendición. Amén. No sé si presentaron al misionero. Yes. Hermano, ¿presentó usted a su esposa? ¿Sí, usted? ¿Los presentaron? Ok, qué bendición. ¿Cómo te llamas, joven? Alan. Alan, ok. Ok, estamos con el video. Gracias. Oiga, ahorita no iba a salir porque sabía yo que iba a interrumpir al misionero. Dije, hijo, espero que no se desmaye. No me siento bien, me siento mal. Pero ¿sabe por qué salí? Porque tengo cámaras. Y vi unos sinvergüenzas parados allá, recostados sobre el, ¿cómo se llama? Sobre el barandal. Ahí recostados, aflojando el barandal, hermanos. Mientras Gaspar estaba sacando sillas aquí, mesas. Digo, qué sinvergüenza esta gente. Y viera cómo me molestó tanto a mí. No iba a salir, estuve un ratote ahí viéndolo como estaban ahí platicando. Y dije, no voy a salir porque voy a interrumpir al misionero, pero qué barbaridad. Le dije a esa gente, le digo, ¿sabes qué? Por favor, no me digas a mí que estás conmigo, porque ellos fueron a saludarme, pastor, yo estoy con usted en lo que usted necesita. No me digas eso a mí, nada de esas cosas. No necesito que me digas esas cosas. ¿Ok? Ponlas en práctica. Ponlas en práctica. ¿Ven? La iglesia te ocupa, ahorita es el mejor tiempo. Pérez, ¿oíste? Para demostrar a tu pastor que aquí estás en la iglesia. Ahorita es el mejor tiempo, no mañana, cuando yo esté bien. ¿Verdad? Todos, desde ese hombre, a todo el mundo aquí, todo el mundo tiene que saber eso. Ahorita es el mejor tiempo para demostrar que estás con tu pastor y tu iglesia. Que ahorita es el mejor tiempo. Y no creas que me ves así ahorita que no puedo hablar bien, así voy a estar toda la vida. No, ¿qué te pasa? Me voy a reponer por la gracia de Dios. Y voy a estar, te va a estar más fuerte la predicación, así como lo oyes, ¿verdad? Porque Dios me envió aquí con un propósito y lo voy a cumplir. ¿Ok? Póngase bien, ayude a su iglesia. No deje que tu pastor ahí por cualquier cosa ande molesto. Estaba pensando, ya no voy a venir para acá yo, por un tiempo, no, hasta que me arregle bien. Porque esto me afecta a mí mucho. Ver cómo la gente está viendo que otros están matando y ellos ganan como si nada. No está bien, no está bien. Hay que el misionero disculpe, pero aquí los regañamos todos los días a esta gente, ¿verdad? Para que se pongan bien, porque así mucha gente así es. Si no le dice nada, ahí se quedan ahí muertos. Miren, mientras yo sea el pastor, va a haber presión. Tienes que ganar almas, tienes que orar, tienes que leer tu Biblia, tienes que ganar almas, hermano.
Porque ¿para qué estás aquí en la iglesia? O sea, ¿cuál es el motivo? Ahorita viste misionero, ¿verdad? El motivo principal, la iglesia tiene un propósito y eso es ganar almas. No hay otro propósito, no importa lo que digan los doctores, no importa. La iglesia, el propósito principal es ganar almas para Cristo. Parir, que la iglesia siga pariendo, ¿ok? Porque estamos misioneros por todo el mundo. Mira, este hombre, yo no sé, ¿usted qué hace en México, hermano? ¿Fue un profesionista o es como Pedro y Juan? Fíjese nomás. Y usted trabaja aquí en la construcción y no se quiere ir, ¿verdad? Pues bueno, que Dios nos ayude a todos, la verdad que sí, la verdad que Dios nos ayuda a todos. Yo estoy con la hermana, ¿cómo te llamas? Evelyn, ¿ok? Y también con Manuel y con Gaspar, por favor. ¿Ok? Bienvenido, hermano, ¿ok? Gracias por estar aquí. Amén. Amén. Vamos a levantar la ofrenda, hermano, porque no vaya a ser que se nos olvide. Amén. Pasen los hermanos Ujieres. Amén. Amén. ¿Alguien necesita, hermano, sobre diezmos, misiones? Sea fiel a misiones, hermano. Mire, ponme ahí la lista, por favor, hermano, de Protemplo. Sea fiel a misiones, sea fiel a Protemplo, lo que prometieron Protemplo, hermano. Sea fiel. Esta semana muchos fallaron. Muchos fallaron y Dios nunca le ha fallado. Amén. Sea fiel a Protemplo, sea fiel a misiones, sea fiel a sus diezmos. Guarden silencio, niños. Sea fiel a sus diezmos para que Dios bendiga su vida, su hogar. Amén. Alguien necesita sobre diezmos, misiones y los hermanos se lo van a pasar, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos, pónganse de pie, vamos a orar por la ofrenda, hermano. Pónganse de pie, vamos a orar por la ofrenda. Guarden silencio, niños, por favor. Ore, hermano Emilio, por la ofrenda, por favor. Amén. Vamos a orar. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Pasen, niños.